Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es No, por las venas de Jesús no corre sangre pagana. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña Moisés Rojas, quien es escritor e investigador. También está con nosotros el doctor Juan Burgos. Él es teólogo, filósofo y doctor en educación. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116, o también lo pueden hacer por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir por www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, queridos teleamigos y teleamigas. Hoy vamos a versar este programa sobre un decir del Papa muy desafortunado, que causó un gran escándalo entre las gentes que lo oyeron en su homilía en la ciudad de Villavicencio, en su estado Colombia. Pues vamos a examinar profundamente cuáles las incidencias de esa malhada y desafortunada expresión de Benedicto XVI, Francisco. Y a continuación vamos a mirar el video. No, por las venas de Jesús no corre sangre pagana. Parte 1. En el programa anterior nos referimos a la pasión de la Iglesia, que debe repetir en sí misma la que Cristo padeció hace 2000 años. Y como resumen de ese programa, vamos a presentar, antes de entrar en el tema de hoy, un par de páginas de una vidente irlandesa, María de la Divina Misericordia, injustamente censurada, perseguida y desprestigiada, pero muy veraz, valiente y muy actual. Dice el Señor Jesús: la secuencia de eventos que conducen hasta el último día es similar a mi crucifixión, que se volverá a repetir en todas las etapas, hasta el día en que vuelva otra vez para salvar al mundo. Cuando estuve en el huerto de Getsemaní, estaba aislado, solo y desconsolado, porque muy pocos creyeron que yo decía la verdad. Mi amor por mi Padre me sostuvo, pero mi amor por la humanidad significaba que el tormento que sufrí, incluyendo la tortura mental y física a manos de Satanás, fue aceptada por mí, aunque con gran esfuerzo. ¿Cómo sufrí en aquel jardín? ¿Cómo le rogué a mi Padre por el alivio? ¿Cómo estaba yo destrozado, con el corazón roto, cuando el maligno me mostró cómo acabaría el mundo? Él me insultó, se rió de mí, me escupió y se burlaba, cuando me mostró las almas de mis enemigos, quienes dirían un día al mundo que estarían al servicio de mi iglesia. Esto fue como ver expuestos a mis amados apóstoles, denunciándome y luego prometer su lealtad a Satanás. Él me mostró las almas de los fieles, cuyas voces serían consideradas como las de los fanáticos radicales y que serían acusados de crímenes terribles. Vi a los que dijeron que me representaban, persiguiendo a los profetas y videntes. También vi a aquellos que trataban de destruirlos. Tuve que soportar gran oscuridad cuando vi el mundo, en el que yo habité una vez, convertido no solo en ciego con respecto a quién soy, sino al que nunca se le habría hablado de mí. Yo fui arrojado al suelo, mi cara presionada en el suelo, pateado, azotado y mi ropa desgarrada por Satanás. Él me atormentaba, más allá de mi capacidad humana y bajo extrema resistencia del cuerpo físico.
A pesar de esto, se me dio la fuerza para seguir a enfrentar mi inevitable crucifixión, que me aterrorizaba. Mi amor por el hombre, sin embargo, reemplazaba mi miedo humano. Mis siervos consagrados, que se negarán a denunciarme, también sufrirán un aislamiento similar. Ellos serán desacreditados y puestos hacia un lado. Su aislamiento no será condenado por mi iglesia, debido al miedo que hay dentro de ella. Cuando fui flagelado, aquellos quienes llevaron a cabo los actos más crueles y viles sobre mi cuerpo se regocijaron. Se me consideró ser un hombre malvado y un falso profeta, y por eso ellos me azotaron. Ellos presumían de su santidad, de su rectitud y de su conocimiento de las Sagradas Escrituras, mientras vilipendiaban mi cuerpo. Ellos no pudieron aceptar la profecía de que su Mesías vendría a salvarlos. Aquellos que van a proclamar mi segunda venida sufrirán el mismo tratamiento. Cuando me desnudaron, ellos querían humillarme más a fondo, por lo que me vistieron con un trapo rojo que apenas me cubría, para profanar más mi cuerpo. Pero cuando clavaron las espinas, como agujas en mi cabeza, declararon que el Hijo del Hombre era un impostor y por lo tanto no digno de aceptación. Ellos rompieron mi ojo fuera de su cavidad, pero el dolor era irrelevante, sin importancia en comparación con su declaración de que yo no era aceptado como el Salvador de los hijos de Dios. Todas estas cosas han de ser repetidas en breve, cuando yo, Jesucristo, como jefe de mi iglesia, sea desechado y mi corona arrebatada. Un falso líder, el anticristo, se sustituirá como si fuera mi cabeza, y a diferencia del cordero inmolado, él usará una corona brillante de oro. Por debajo de esta fachada yacerá un corazón podrido, y junto con las mentiras, falsedades, blasfemias y herejías que derramará de su boca, él entregará todo como si fuera como la miel que brota de la colmena de la abeja. No estáis bajo ninguna ilusión. La bestia tendrá un aspecto hermoso, su voz suave, su gran porte. Él será guapo y atractivo, pero de su boca derramará veneno que envenenará vuestra alma. Cuando cargué mi cruz, no podía hacer esto por mí mismo. Era tan pesada que solo podía dar un paso a la vez y caminar muy lentamente. Mi cuerpo se desgarró en muchos lugares y por la pérdida de sangre me desmayé muchas veces, tan débil estaba yo. Estaba cegado de un ojo y las espinas en mi cabeza significó que la sangre, la que se vertía desde mis heridas, tuvo que ser continuamente enjugada por aquellos que caminaban junto a mí. De lo contrario, yo nunca habría sido capaz de dar otro paso hacia adelante. Lo mismo ocurrirá a mi iglesia remanente, la última estable de mi cuerpo. Ellos marcharán, así como yo lo hice, con una pesada cruz. Pero a pesar del dolor, el abuso, el sufrimiento y el derramamiento de sangre, ellos soportarán hasta el final. Porque mi preciosa sangre fluirá sobre sus almas a la par con mi propio dolor, mi propia crucifixión. Y en el día, cuando ellos ya no celebren los sacrificios diarios de la misa, mi presencia llegará a extinguirse. Cuando llegue el día en donde mi cuerpo, mi iglesia en la tierra, sea finalmente saqueado, crucificado y profanado, todo va a cambiar para siempre. Mi cuerpo, mi iglesia, mientras siga viva en el mundo, es la que mantiene la vida, pero cuando sea destruida, la vida, como vosotros la conocéis, habrá terminado. Cuando mi iglesia sea traicionada, sacrificada y desechada, al igual que mi crucifixión, esto señalará el final de los tiempos. Hasta aquí el Señor Jesús, por medio de María de la Divina Misericordia, vidente y profeta irlandesa, perseguida ferozmente por la masonería y sus medios de comunicación, por denunciar, entre otras cosas, la falsedad del papado de Francisco, como pocos videntes lo han hecho. Recordemos que, desde Un Café con Galat, hemos enviado 3 cartas al obispo de Dublín, Irlanda, preguntando las razones de la censura a esta vidente.
sin hallar hasta ahora respuesta de su parte. ¿Que por las venas de Jesús corre sangre pagana? Ahora sí, remitámonos al tema central de nuestro programa de hoy, sobre la supuesta sangre pagana que corre por las venas de Jesús. El Papa Francisco, en su muy reciente visita a Colombia, en la homilía pronunciada en la misa que celebró en la ciudad de Villavicencio, dijo que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Esto lo mencionó el pontífice refiriéndose a dos mujeres de la genealogía de Jesús, Rahab y Ruth, la primera filistea y prostituta de Jericó, que auxilió a los israelitas que se encaminaban a asaltar a esta ciudad donde ella residía. La segunda, una piadosa moabita que era pariente de Noemí y muy afecta a ella. Y aunque se asimilaron al pueblo judío, ninguna de ellas inicialmente perteneció a este pueblo, y por lo tanto podía considerarse como paganas. Y ser pagano o gentil era pertenecer a pueblos que no practicaban la circuncisión, y más aún, generalmente eran idólatras. Tal era el caso de los filisteos y los moabitas. Pero ser pagano para los judíos, además de significar que no se pertenece al pueblo judío, también significa ser pecador, gentil, publicano, no creyente e infiel. Así lo podemos ver en varios apartes de la Biblia. Así, al buscar la palabra pagano en el libro de concordancias, aparecen estas otras acepciones. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 23, se lee: a este hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándole en la cruz por medio de los infieles, refiriéndose a la expresión paganos. Y en 1 Corintios 12:2, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. En Mateo 18:17, si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad, y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. O en 1 Corintios 7:12 y en varios apartes más. En cuanto a las otras preguntas, les digo yo, no el Señor, si un hombre creyente tiene una esposa pagana que no cree, pero ella está dispuesta a convivir con él, que no la abandone. Como acabamos de decir, al menos inicialmente, Rahab y Ruth no pertenecieron al judaísmo y se consideraban por ello paganas. Pero el Papa Francisco se valió de esta circunstancia para afirmar: la mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, las que recuerdan historias de postergación y sometimiento. Ahora bien, preguntamos si es verdad que a causa de lo que ocurría con las mencionadas mujeres, Rahab y Ruth, por las venas de Jesús circuló sangre pagana. Aparentemente sí, como al menos lo dice la genealogía, es decir, los parientes de Jesucristo. Y lo que dice la genealogía es válido para todas las personas comunes y corrientes, como ustedes y nosotros, queridos telamigos. Pero resulta que en el caso de María eso no aplica, por 3 razones. La primera, porque esa genealogía se refiere a San José y no a la Virgen María. La segunda, porque entre María y José no hubo relaciones sexuales. Recordemos que el Señor Jesús fue concebido íntegramente por el Espíritu Santo. Y tercera, porque la Virgen María, a diferencia de ustedes y nosotros, fue concebida sin pecado original, es decir, fue inmaculada desde su concepción. Nació sin mancha alguna, sin defecto moral que la rebajara, como sí sucede con nosotros. La Inmaculada Concepción de María se refiere al ser total de ella, al alma en especial, pero también al cuerpo, y ambos son puros e inmaculados. Y no puede atribuírseles sobra alguna de imperfección moral o de pecado. Por eso, la condición de inmaculada purificó y borró cualquier imperfección moral proveniente de la genealogía. Más en concreto,
sanó y purificó cualquier antecedente pagano que hubiese habido en el origen familiar de ella. Por consiguiente, mal podría afirmarse que por las venas ni de la Virgen Santísima, ni por las de su Hijo Jesús, circuló sangre pagana, sangre impura, sangre indigna. En el programa pasado, llamado La Iglesia ya comenzó a repetir la pasión de Cristo, Jorge, desde Sabaneta, Antioquia, un teleamigo, aportó este argumento que en abundancia de razones confirma la blasfemia del obispo Jorge Bergoglio, al afirmar con descaro y gran énfasis que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Nuestro teleamigo Jorge dijo que así como en el Antiguo Testamento los sacrificios a Dios solo se podían ofrecer con corderos perfectos, sin mancha, con mayor razón, el sacrificio de nuestro Señor se debió hacer y se hizo con Jesús, un cordero perfecto, sin mancha de pecado, cuya sangre santa y pura expió por siempre y para siempre los pecados de la humanidad ante Dios Padre. Fue un sacrificio perfecto y eterno, que no podría haber sido si se hubiese ofrecido con sangre pagana, como lo afirmó descaradamente el falso Papa Jorge Bergoglio. En efecto, ya desde el Antiguo Testamento, tanto la Pascua judía celebrada por los judíos, a raíz de su salida para librarse de la tiranía del faraón de Egipto, los sacrificios que ulteriormente ofrecía el pueblo elegido a Dios debían hacerse con animales machos sin defecto alguno, como lo leemos en Éxodo 12:5. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año, podrá ser cordero o cabrito. También en Levítico 1, 3 y 10, sobre los sacrificios que los judíos realizaban a Yahvé Dios. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, deberá presentar un animal macho y sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada de la carpa del encuentro para que sea aceptado por el Señor. Si su ofrenda para el holocausto pertenece al ganado menor, corderos o cabras, deberá ofrecer un animal macho y sin defecto. Por tanto, nuestro teleamigo de Sabaneta, Antioquia, tiene toda la razón, pues si nuestra actual Eucaristía tuvo en el Antiguo Testamento como tipo o antecedente los sacrificios judíos de animales machos sin defecto alguno, especialmente corderos, ¿cómo es que en el Antiguo Testamento el antitipo, el Cordero de Dios, Jesucristo, iba a tener defecto en su sangre? No, Bergoglio, no afirme tonterías que manchan la reputación de María y de nuestro Señor Jesucristo. Relación entre la Inmaculada Concepción y la santidad divina. Miremos más de cerca qué relación hay entre la concepción inmaculada y la santidad de María, tanto en su alma como en su cuerpo. Para ello preguntémonos, ¿qué es la santidad? Sabemos que Dios es el santo por excelencia. Esa es la esencia de su ser, pues su naturaleza íntima es santidad. Y así nos lo muestra el profeta Isaías en 6:2-3. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En el lenguaje bíblico, el 3 veces santo significa la infinita santidad de Dios, es decir, la santidad que no tiene límites. Porque estamos hablando de quien la posee en su inalcanzable grado supremo. Y por eso el mismo Isaías, en el capítulo 42, verso 8, agrega que Yahvé Dios no puede ceder su majestad y su gloria a ninguna criatura. Yo soy el Señor, este es mi nombre. No cederé mi gloria a ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. Pero el 3 veces santo, el que posee la santidad infinita, quiso que sus criaturas angélicas y humanas fueran también santas y que poseyeran la santidad. Les dio santidad a los ángeles y a Adán y a Eva. Pero parte de aquellos ángeles y nuestros primeros padres no fueron dignos de ella y la perdieron. Por eso, todos los humanos nacemos manchados con el pecado original. Bien claro nos lo dice el Salmo 51. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Yahvé Dios quería que Adán y Eva fueran santos. Así lo relata el libro del Génesis, capítulo 17.
yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Sin embargo, a pesar del pecado original de nuestros primeros padres, Dios sigue insistiendo en que seamos santos. Así lo señala en San Mateo 5:48. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. La perfección significa santidad. Por eso un profeta de Dios que muchos conocimos y admiramos, Lino Antonio Sevillano Quiñones, acostumbraba a decir con cierta ironía humorística: el infierno está lleno de buenos. Sí, de buenos que dicen: yo no mato, yo no robo, yo no soy malo, yo por lo tanto soy bueno, y si me muero, me voy para el cielo. Sabemos por la experiencia que esos que se consideran buenos porque no matan y no roban, de pronto son más mentirosos que otros, calumnian a sus hermanos, les hacen trampas en el trabajo y en los negocios, seducen a la mujer del prójimo y cometen toda clase de pecados contradictores de los 8 mandamientos restantes del Decálogo. Así que, mis queridos teleamigos, la santidad es necesaria y muy exigente, pues no basta con cumplir siquiera los 10 mandamientos del Decálogo. También es necesario practicar las bienaventuranzas, que hermosamente nos recuerda Mateo en su capítulo 5, versículos del 1 al 16. La santidad es tan exigente que Cristo nos dice que no podemos alcanzarla sin vivir su llamamiento, y así nos lo confirma el evangelista Marcos 8, 34 a 35. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Más aún, el Señor nos invita no solo a renunciar a nosotros mismos, sino a morir en su nombre, tal cual lo ejemplariza en la parábola del grano de trigo, en San Juan 12:24. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, dará mucho fruto. Ya vimos entonces que el llamado a la santidad, de la cual depende la salvación, es exigente, pero no se asusten, pues a pesar de que no podemos lograrla por nosotros mismos, si confiamos en Dios y pedimos su ayuda, es fácil lograrla, pues el mismo Señor nos asegura en Mateo 11, 29-30. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Aún más, recordemos que los mandamientos no están fuera del alcance de las personas, y que Dios sabe que perfectamente podemos cumplirnos si pedimos su ayuda. Ya lo dice el libro del Deuteronomio 30:11. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Así que, mis queridos teleamigos, no cometamos el mismo error en que incurrieron los antiguos fariseos, que pretendían que con sus solas fuerzas, sin humillarse ante Dios y pedirle ayuda, podían cumplir su ley. Tal como lo relata el Evangelio en Marcos 18, 9-14, con la parábola del fariseo y del publicano, cuando este último sale justificado por reconocerse pecador. La santidad alcanzable. Dios es sí, pero con Dios. Para ser más precisos, ser santo es asemejarse a Dios, en cierto modo divinizarse, ser como Él es. ¿Y es que acaso podemos ser dioses? No quedamos en que el pecado de Adán y Eva no consistió en comerse una manzana, sino que en el fondo su desobediencia consistió en que quisieron ser dioses por cuenta propia, dioses sin Dios. El libro del Génesis en 3:1-5 presenta el siguiente relato. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Claro que el pecado de nuestros primeros padres fue menor que el cometido por la propia serpiente tentadora,
porque el del diablo fue mucho más grave. Quiso ser Dios contra Dios. En cambio, el de Adán y Eva apenas fue el de ser dioses sin Dios. Es decir, Satanás les propuso a Adán y a Eva su propio pecado de soberbia, pero en la medida en que ellos podían cometerlo. En ambos casos se trata de pecados en que el ego se exagera a causa del orgullo. Ambas son faltas de humildad, horribles pecados de soberbia. Ser Dios sin necesidad de Dios es configurar la más pavorosa soberbia y con ella la egolatría. Ególatra es el que cree no depender de nadie distinto de él mismo. Sin embargo, las dependencias múltiples y bien reales que pesan sobre todo hombre deberían ser suficiente argumento para desinflar todas las jactancias del ego que se endiosa a sí mismo. Lo difícil es que la soberbia, raíz y motor de la autoidolatría, poco entiende de límites y de razones. En la perspectiva cristiana, no es posible que Dios haga en el hombre la obra de su divinización, sin que éste reconozca primero su condición de criatura y su propia insignificancia. He aquí otra diferencia tajante entre la divinización cumplida en Jesucristo, por Él y para Él, y la autoidolatría a que invita la nueva era. Mientras Dios hace de los humildes sus semejantes, el diablo de los soberbios hace los suyos. Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, Dios nos quiere santos, semejantes a Él, divinos. Así lo expresa la carta a los Hebreos 12:10. Dios, en cambio, nos corrige para nuestro bien, a fin de comunicarnos su santidad. Pero, ¿por qué no decir este pensamiento con más claridad? Sin más rodeos y radicalmente, Dios nos quiere hacer dioses. Ya en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 31 a 36, podemos ver a Jesús decirle a los judíos que le querían apedrear. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces Jesús les dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede faltar, ¿cómo dicen, tú blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy hijo de Dios? Del anterior relato evangélico, retengamos lo inverosímil, lo impensable. Jesús nos dice que somos dioses. Ahora bien, entonces, ¿por qué el pecado de Adán y Eva y el del propio Satanás? Porque ellos quisieron ser dioses sin Dios, en el caso de Adán y Eva, y contra Dios en el caso del demonio. En cambio, Dios quiere que seamos dioses, sí, pero con Él, en Él y para Él. Nueva era, la falsa santidad sin Dios. El pecado consiste en la autodivinización, es decir, en la pretensión de ser dioses por cuenta propia, que es lo que actualmente está ocurriendo especialmente en los países desarrollados de Europa y en los demás que les han imitado, con el llamado secularismo o laicismo, que significa pretender hacer una sociedad sin referencia alguna al Creador y Señor del universo. Quieren economía sin Dios, quieren política y Estado sin Dios, quieren deporte y recreación sin Dios, quieren vida sin Dios, quieren familia sin Dios. En una palabra, quieren forjar una civilización sin Dios y en contradicción con Dios. Y todo porque al hombre le dio por autodivinizarse soberbiamente y creer que puede alcanzar la condición divina sin necesidad de Dios. La pretensión de ser dioses por cuenta propia sin necesidad de Dios no es solamente de los países desarrollados del mundo, que concentran la riqueza, el saber científico y la tecnología. Es también hoy a nivel de masas, la práctica corriente en el mundo entero de los seguidores de las distintas formas y modalidades de la llamada nueva era, que de nueva no tiene nada, porque es la vieja pretensión de los gnósticos que hicieron un ruido autoidolátrico en los primeros siglos del cristianismo, y ahora de nuevo revividos por las corrientes de moda, tales como la metafísica, yoga, control mental silva, autosuperación, meditación trascendental, Zen, control mental, rebirthing,
gnosticismo, teosofía, esoterismo, ocultismo, masonería, canalización o espiritismo, dianética, cientología, psicología transpersonal, ciertas formas de bioenergesis, reiki, la astrología, la magia, el horóscopo, el tarot, los inciensos, las velas de colores, los cristales de cuarzo, la tabla Ouija, las cruces y anillos magnéticos, los aromas, los inciensos, la quiromancia, el vudú, el chamanismo, Charlie y un largo etcétera. ¿Y cuál es el común denominador de toda esta variada gama de nombres y de prácticas y de pseudoespiritualidades de la llamada nueva era? Pues lo que hay en el fondo de todas, lo que las une a todas, y lo que es la expresión más profunda de todas, es nada menos que la autoidolatría, la vieja y amañada aspiración, bien conocida por el pecado de Adán y Eva en el paraíso, de ser dioses por cuenta propia, es decir, dioses sin Dios. Esta aspiración autoidolátrica es la que alienta y da sentido a las muy variadas formas en que se expresa la nueva era. Ven entonces, mis queridos teleamigos, ¿por qué en la nueva era no hay ninguna innovación de fondo? En todas se repite la archiconocida y añeja autoidolatría, que hizo pecar a Adán y a Eva en el paraíso. La religión que se postula no es la que está fundamentada en la relación de la criatura con su creador, sino en la del hombre consigo mismo, es decir, yo con yo, autoidolatría. Esto hace que la nueva espiritualidad sea aparente y no real, puesto que, finalmente, no es sino lo religioso vaciado de trascendencia, es decir, una religión sin Dios. Algo así como un suculento sancocho de gallina, pero sin gallina. El núcleo autoidolátrico de la nueva era viene acompañado de otras cosas que resultan igualmente incompatibles con la razón y con la fe cristiana, como el relativismo moral o moralidad light, que rechaza la cruz y el sufrimiento y que fragmenta el decálogo, eliminando algunos mandamientos y mutilando o debilitando a otros. Así, por ejemplo, al predicar un amor meramente humano y sin dimensiones o motivaciones divinas, es decir, una fraternidad sin paternidad divina, o también al bendecir las relaciones homosexuales, la eutanasia, etc., y sobre todo al negar el pecado y afirmar que no hay diferencia entre el bien y el mal. Es pues una ética subjetivista que se basa en el sentimiento y el gusto de cada uno y no en la revelación y en las normas objetivas de la ley moral natural y del decálogo. Uno de los rasgos más criticables de la nueva era es el uso de un lenguaje cristiano para explicar ideas profundamente contrarias al cristianismo. Hay en esta táctica astuta una inaceptable deslealtad que, por ejemplo, utiliza frases de la Sagrada Biblia para hacerle decir lo diametralmente opuesto a lo que ella afirma. Los disfraces y caretas cristianos abarcan también los símbolos y las imágenes de la piedad cristiana que se manipulan para seducir a los incautos. La nueva era predica lo contrario de las grandes religiones monoteístas y en especial del cristianismo al afirmar el panteísmo en lugar de un Dios personal, los hombres autoendiosados en lugar de Dios único e irrepetible, la reencarnación en lugar de la resurrección, la inexistencia del bien y del mal en lugar de la moral, la omnipotencia de la mente humana en lugar de la omnipotencia de Dios, la sumisión a los astros y a los poderes mágicos en lugar del libre albedrío y la sumisión a la providencia divina, la negación del pecado en lugar de la redención por obra de Jesucristo, la meditación egocéntrica en lugar de la oración que abre el corazón del hombre a Dios, el amor del hombre por el hombre mismo y no por amor de Dios, los milagros obrados por cuenta propia en lugar de los causados por el poder de Dios, el endiosamiento de la naturaleza y de la tierra, Gaia, en lugar del simple respeto por la ecología. En fin, la nueva era de paz y felicidad como construcción meramente humana y no como regalo de Dios a los hombres que lo aman y libremente le obedecen. Entonces repetimos, la nueva era de nueva no tiene en realidad nada. Es la vieja farsa mezcla de paganismo precristiano con fachadas cristianas que repite el antiguo y primer pecado de Adán y Eva en el paraíso, el cual
a su vez, era repetición del mismísimo pecado de Lucifer y sus ángeles rebeldes, que quisieron ser dioses contra Dios. Estamos, pues, en presencia de una gigantesca ofensiva del mal, que se maquilla de bien, de santidad personal. En fin, estamos ante las tinieblas disfrazadas de luz, del feo pecado de la autoidolatría de los hombres de hoy, como del de los de ayer. No puede esperarse otra cosa distinta que toda una cadena de desgracias y calamidades. No, por las venas de Jesús no corre sangre pagana. Fin, parte 1. No, por las venas de Jesús no corre sangre pagana. Parte 2. María, la santa esclava del Señor, tota pulcra es. En cambio, la María llena de fe y obediente, que es nuestro modelo, nuestra guía y nuestro auxilio, aceptó con profunda humildad y abnegación la divinización proveniente de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Lucas 1:38. Algunos evangélicos se valen de la respuesta que Cristo dio a quienes le buscaban de parte de su madre y de sus hermanos para demeritar a la Virgen María. Es un error gravísimo rebajar a María con base en la respuesta de Cristo, que bien analizada, por el contrario, muestra que su madre no tiene par en la obediencia a la voluntad de Dios. En Marcos 3:31-35 podemos enterarnos de este episodio. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos te buscan ahí fuera». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». En efecto, ¿quién puede pretender que María no fue la que mejor hizo la voluntad de Dios? Ella incondicionalmente estuvo con él, incluso desde antes de su concepción, cuando dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Durante toda su vida le acompañó silenciosamente. Infundió la obediencia a él con una de las pocas expresiones que pronunció y que algunos hasta llaman el mandamiento de María, cuando en las bodas de Caná dijo: «Haced lo que él os diga». Y en especial en la cruz, donde ella vive en sí misma espiritualmente la crucifixión y en cierto modo la muerte de su hijo. Sí, no hay ninguna duda de que María hizo cual ninguno otro, aparte de su hijo, la voluntad del Padre Celestial. Por eso los méritos de María no fueron únicamente los de ser madre biológica del Creador y del Redentor. Fueron mayores sus méritos de madre espiritual de Jesús, en lo cual nadie se le puede comparar. Y de ahí el culto que los cristianos damos a ella, que es el de hiperdulía, es decir, de suma veneración, no de adoración, que solo se le debe a Dios uno y trino, pero tampoco el común que damos a los santos, porque ella es más santa que todos los santos, e incluso es más santa y está por encima de los ángeles. Por ello es su reina. Es decir, María es la más santa que todos los santos que se han distinguido por su enorme santidad. Ahora bien,
La santidad de María se refiere ciertamente a que fue exceptuada de pecado original. No nació pecadora como todos nosotros, sino inmaculada, inocente, íntegra. Pero eso es lo que podríamos llamar la santidad negativa, que ciertamente es real, pero no nos muestra sino una cara de la medalla. La otra cara muestra a María como santuario agradable a Dios, templo santificado por el Espíritu Santo, paraíso incorruptible y exuberante, donde se goza con alegría el mismo Dios. ¿Y cómo es entonces que María, la Madre de Dios, la que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, iba a transmitir sangre non santa y contaminada de paganismo a su Hijo Santísimo? No, Jorge Bergoglio, no diga sandeces. Usted pronunció una blasfemia al pretender que por María corre sangre impura, y que impura se la transmitió al niño Jesús. Nada de pagano corre por las venas de nuestro Salvador, porque nada de pagano corrió por las venas de su Santísima Madre, la Virgen María, la que fue santificada y purificada en su alma y en su cuerpo, por obra de su Inmaculada Concepción. Santos y papas alaban la pureza de María. San Efrén Sirio se refiere a la pureza de los constitutivos del cuerpo de María de la siguiente manera: Santísima Señora, Madre de Dios, la única con total pureza de alma y cuerpo, tú superas toda pureza, toda virginidad, toda castidad, morada única de toda la gracia del Espíritu. Supera sin comparación a todos los ángeles en pureza, en santidad de alma y de cuerpo. Ahora bien, cuando nos referimos a una santidad negativa o incompleta, nos referimos a la visión que tienen y han tenido los latinos al considerar el dogma de la Inmaculada, acentuando la falta de pecado. Pero los griegos, en cambio, ponen de relieve su mirada en las perfecciones de la Toda Santa, y esta última es la perspectiva del Concilio Vaticano II, que en la Constitución Apostólica Lumen Gentium número 56 dice que fue como plasmada por el Espíritu Santo. Enriquecida desde el primer instante de su concepción, con el resplandor de una santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como llena de gracia. El Espíritu Santo, por tanto, mora en ella y vive en ella, y esto desde el primer instante de su existencia, como lo manifestó también el santo Maximiliano Kolbe, al hablar de la casi encarnación del Espíritu Santo en la Inmaculada. La santidad de María está unida estrechamente a su fe, a su humildad y a su obediencia. A su fe, como lo dice el evangelista Lucas en 1:45. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. A su humildad, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. Y a su obediencia, teniendo en cuenta que silenciosamente siempre siguió a su Hijo y aconsejó a los demás lo que ella misma vivía y obraba. Hagan todo lo que Él les diga. Como hemos mostrado, la santidad de María, fundada en la fe, la humildad y la obediencia, es la más semejante y cercana a la santidad del mismo Dios. Pero también fue de ella el mayor amor que recibió Jesús, como ya lo dijimos aún antes de su nacimiento, durante toda la vida y hasta su muerte en la cruz. Es pues una santidad más semejante y cercana a Dios que la de todos los demás ángeles juntos y la de todos los demás santos que ha habido en la humanidad. Hablando de la santidad de María, San Juan Pablo II, el Papa de feliz recordación, en una homilía del 15 de mayo de 1996, se refirió a la santidad perfecta de María. Entre sus reflexiones, el pontífice apunta: en María, llena de gracia, la Iglesia ha reconocido a la Toda Santa, libre de toda mancha de pecado, enriquecida desde el primer instante de su concepción con una resplandeciente santidad del todo singular. Este reconocimiento requirió un largo itinerario de reflexión doctrinal, que llevó a la proclamación solemne del dogma de la Inmaculada Concepción. El término hecha llena de gracia
que el ángel aplica a María en la Anunciación se refiere al excepcional favor divino concedido a la joven de Nazaret, con vistas a la maternidad anunciada. Pero indica más directamente el efecto de la gracia divina en María, pues fue colmada de forma íntima y estable por la gracia divina y, por tanto, santificada. El calificativo llena de gracia tiene un significado densísimo que en el Espíritu Santo ha impulsado siempre a la Iglesia a profundizar. En el saludo del ángel, la expresión llena de gracia equivale prácticamente a un nombre. Es el nombre de María a los ojos de Dios. La concepción pura e inmaculada de María aparece así como el inicio de la nueva creación. Se trata de un privilegio personal concedido a la mujer elegida para ser la madre de Cristo, que inaugura el tiempo de la gracia abundante, querido por Dios para la humanidad entera. Hasta aquí las reflexiones de San Juan Pablo II sobre la santidad de María. A esa santidad de María, más semejante y cercana a la santidad del mismo Dios, el Papa argentino Bergoglio ha hecho la afrenta de afirmar erróneamente y con blasfemia que por sus venas corría sangre pagana y que esa sangre contaminada se la transmitió a su hijo. Aquí vemos la continuación de dos cosas. Una, el aplauso de las masas ignorantes a las palabras insensatas del pontífice, conducta típica de las multitudes invertebradas a las cuales nos hemos referido en varias oportunidades. Y la segunda cosa, el rencor secreto que el Papa Francisco ha dado muestras de tenerle a María. Recuerden, queridos teleamigos, que si mencionamos la palabra Papa para referirnos a Francisco, lo hacemos porque existen dos iglesias, la iglesia verdadera, cuyo Papa es Benedicto XVI, y la iglesia falsa, cuyo Papa es Francisco. Recordemos cómo en la celebración del centenario de Fátima, cuando presidió una misa de ribetes masónicos, Francisco habló despectivamente de ella y de la intercesión eficaz ante su hijo, cuando sus fieles le piden favores, sanación de enfermedades y muchas otras gracias. De ella, Francisco habló como la santita a la que se acude para pedirle gracias baratas. Cuando todos los pontífices anteriores que han visitado nuestro país fueron humildemente a Chiquinquirá a saludar a la reina de Colombia, Francisco la hizo venir hasta la Catedral de Bogotá, en donde su saludo a ella fue aparentemente frío y no muy fervoroso. La ciencia confirma, la sangre de Jesús proviene de María. Refiriéndose en concreto a Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, mujeres paganas, luego conversas y justificadas ante Dios, Francisco hace en Colombia esta falsa aseveración. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, las que recuerdan historias de postergación y sometimiento. Pero olvida el supuesto papa de toda la cristiandad, el falso Papa Bergoglio, que ninguna de estas mujeres está en la genealogía de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, sino en la genealogía de San José, padre adoptivo y nutricio del Señor. Por ello los antepasados paganos de Jesús, las mujeres Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, son parientes políticos, no pertenecientes al linaje sanguíneo del Señor, como sí pertenece al linaje de su Santísima Madre, la Virgen María. Que la sangre del Señor Jesús y su descendencia biológica proviene directa y exclusivamente de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, lo testimonia la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y su tradición, pero también lo confirma la ciencia, por medio de estudios realizados a la purísima sangre del Señor, por las muestras que se han podido obtener de la sábana santa y de algunos milagros eucarísticos, muestras con las cuales fue posible analizar la sangre y establecer que por el lado humano de Jesús, su genética proviene de la Virgen María en exclusiva. Por tanto, afirmar que por las venas de Jesús corre sangre pecadora, publicana, infiel y pagana es una blasfemia, una ofensa a Dios y a toda la Iglesia, hecha por el falso Papa Francisco. Estudios adelantados por el arqueólogo bíblico norteamericano Ron Wyatt
a la Sábana Santa de Turín, así como al Milagro de Buenos Aires de 1996, a una hostia consagrada que sangró, luego del sacrilegio de recibirla en la mano, dejarla caer y abandonarla por considerarla sucia, hecho por el científico boliviano Dr. Ricardo Castañón Gómez, han establecido, entre otras cosas, que la sangre examinada es del tipo AB y solo tenía 24 cromosomas, de 48 normales en todas las personas, que corresponden únicamente a la madre, y los otros 24 que no aparecen son de naturaleza divina. En efecto, además de las investigaciones hechas por el científico Dr. Ricardo Castañón Gómez, que encuentran ADN humano en las muestras enviadas para su análisis y se determina que la sangre hallada en la hostia de Buenos Aires en 1996 es sangre humana que tiene un código genético humano. Las investigaciones hechas por el famoso arqueólogo norteamericano Ron Wyatt, luego de examinar muestras de sangre del manto de Turín en el que fue envuelto nuestro Señor luego de su crucifixión, arrojaron estos datos. Primero, que la sangre estudiada sigue viva. Segundo, que la sangre es humana, de un hombre, y que al hacer su estudio cromosomático, de los 48 cromosomas esperados, 24 cromosomas aportados por el padre y 24 por la madre, solo aparecieron 24 cromosomas, pero únicamente los aportados por el lado de la madre. En su testimonio sobre el estudio de la sangre del Señor Jesús, hecho por científicos judíos no creyentes en Israel, el Dr. Wyatt concluye: de manera que sus cromosomas, los de Jesús, todas las características físicas, vienen determinadas por el lado de la familia de la madre. Su masculinidad fue determinada por ese único cromosoma sexual que vino de una fuente que no es un varón humano. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes
from the mother's side, one Y chromosome only. You see, a child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you those men's lives have changed. Luego de ver este video, así las cosas, primero, la verdadera descendencia biológica del Señor Jesús viene por el lado materno, por medio de la Santísima Virgen María y de su familia, no biológicamente por el lado de San José, quien no participó en esta santa concepción. Y esto en el evento en que María no hubiese sido preservada sin mancha de pecado, como efectivamente sí lo fue, ya que su concepción fue inmaculada. Ella nació libre de pecado, acción divina que limpió todo rastro de pecado en su pasado, en su vida y en la procedencia del Señor Jesús. Esto porque María, santa también por sus obras, por su obediencia y amor a Dios, fue santa desde antes de nacer, ya que fue concebida sin la mancha de pecado original y purificada de tal modo que sólo así Dios mismo podía encarnarse y hacerse hombre en su vientre virginal, nacido de una criatura toda pulcra, sin pecado, sin culpa, sin mancha alguna. Pura e inmaculada, fue la mujer preparada desde toda la eternidad para concebir a Dios Redentor y para poder transmitir esa pureza carnal a su Hijo, concebido por el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, aportante único de la otra mitad genética de Jesús, que solo la puede aportar el Padre y que no aparece en los estudios realizados a la preciosísima sangre del Señor. Pretender igualar la condición divina de Jesús a la condición pecadora de los hombres, al afirmar que, como pasa con todos nosotros, por las venas de Jesús corre sangre pagana, como lo hizo el obispo Bergoglio en Villavicencio, Colombia, el pasado 8 de septiembre, día de la celebración del nacimiento de la Santísima Virgen María, es un monstruoso falso intento por acercar más a Jesús a los hombres. Es un descarado engaño infernal que, por buscar agradar al hombre más pecador de la historia, al hombre de este tiempo, pisa y pone por el suelo la realidad divina de Jesús, quien se hizo verdaderamente uno de nosotros y en todo fue semejante a nosotros, excepto en el pecado, como lo expresa el Nuevo Testamento, los símbolos y los concilios, así como se expresa en Hebreos 4:15, donde podemos leer: no es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Y en 2 Corintios 5:21, a aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. También esta afirmación del obispo argentino Jorge Bergoglio es una ofensa mayor a la realidad pura, virginal e inmaculada de la Santísima Virgen María, dicha el día de la conmemoración de su nacimiento, 9 meses luego de su inmaculada concepción, el 8 de diciembre. No comprendemos cómo quienes dicen amar a la Santísima Virgen María y quienes han recibido tantos regalos por medio suyo, pueden aplaudir esta falsa enseñanza de un hombre, el falso profeta Francisco, a quien defienden y tratan como si fuese un santo en vida. También es curioso el nuevo oficio de muchos clérigos, periodistas y laicos, quienes justifican todos los errores de Francisco y salen prontos a defender, interpretar y traducir sus continuas herejías, y buscan explicar lo que en realidad quiso decir Francisco ante sus falsas enseñanzas. Estos nuevos esto quiso decires, siervos fieles del obispo Bergoglio,
profesionales y aficionados no hacen ningún bien a la iglesia y sí mucho mal, y traicionan con sus falsas explicaciones y confusión a Dios, a quien dicen servir y amar. Máxime cuando está demostrado ya el oscuro origen e infernales propósitos del obispo de Buenos Aires. Que el cielo se apiade de todos nosotros por permitir esto y callar ante tan grave ofensa a la Santísima Trinidad, a su Santísima Madre y a su Iglesia. Bergoglio, como con una lanza, atraviesa el cuerpo de Cristo. Respecto al tema del día de hoy, cuyo título es No, por las venas de Jesús no corre sangre pagana, en nuestro programa anterior citamos las hermosas reflexiones de Montserrat San Martí Fernández, del diario digital comovaradealmendro.es. Ahora queremos referirnos a otro autor de esta página, que firma con el seudónimo de David de Jesús, y que en su artículo titulado Señor, ¿qué sentiste al escuchar que por tus venas corre sangre pagana? Relato de un sueño. Refiere, entre otros, los siguientes apuntes, a partir de un sueño en el que dice que el Señor le habló así. Relata David de Jesús su sueño, visión. Has de saber que de mi preciosísima sangre, derramada en la cruz por ustedes, surge mi infinita misericordia. Si la sangre que corre por mis venas fuera pagana, sería falsa mi misericordia. En Colombia yo dejé ver públicamente ante el mundo cuál es la verdadera sangre pagana que mancha actualmente la blancura de mi cuerpo místico con la blasfemia. Esa blancura mancillada con la herejía y la apostasía que pretenden imponer. Todos la visteis sobre el hábito blanco. Esta afirmación de que por mis venas corre sangre pagana lacera mi cuerpo místico, tal y como lo hiciera la lanza del soldado romano en mi cuerpo físico, y muy pronto será la crucifixión. Mi iglesia santa y católica está gravemente herida. Esa afirmación, con altísimo efecto dominó, va directo a la esencia de mi sagrada doctrina católica, de la fe de mis hijos y de la salvación de sus almas por las siguientes razones. 1. Ataca el dogma de la Inmaculada Concepción, que afirma que mi madre fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, pura y sin mancha. 2. Ataca el dogma de la castidad de mi padre adoptivo, San José. 3. Ataca el dogma de la pureza virginal de mi madre. 4. Pone en duda la consagración de mi sangre en la Santa Misa. 5. Pone en duda el poder de mi preciosísima sangre. 6. Busca destruir la devoción a mi preciosísima sangre. 7. Ataca y pone en duda a mi sagrada familia. 8. Ataca la celebración de la fiesta de mi nacimiento en la Navidad. 9. Ataca mi coronilla de la misericordia que yo mismo pedí a mi hija amada Faustina. Recuerden mi oración, oh sangre y agua que brotaste, y, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. 10. Ataca los misterios de la Semana Santa. 11. Ataca mi pasión y muerte, la que también ha llamado disque mi fracaso. 12. Ataca todos los misterios del Santo Rosario. 13. Ataca el sacramento de la Eucaristía y todos los otros sacramentos. 14. Niega que yo, Jesús, soy hijo de Dios hecho hombre. 15. Niega mi divinidad. 16. Pone en duda la acción de mi Espíritu Santo y la existencia de mi Santísima Trinidad. 17. Pone en duda todos mis milagros eucarísticos. 18. Si ataca mi preciosísima sangre, también ataca mi sagrado cuerpo. 19. Niega todo el credo católico. 20. Desanima las visitas a mí en el Santísimo. 21. Alimenta un falso ecumenismo, exaltando los errores del protestantismo. 22. Niega mi martirio. 23. Se desacraliza aún más la iglesia y se hace más mundana. 24. Se atacan los fundamentos de la catolicidad. 25. Se ataca mi sana doctrina católica. 26. Se ataca mi sagrada liturgia. 27. Se ataca la sagrada tradición de mi iglesia. Queridos teleamigos,
Acaban de oír ustedes la lista de impresionantes desastres que se siguen de las palabras injustas y contrarias a la verdad que el obispo Jorge Bergoglio pronunció en la homilía predicada en la ciudad colombiana de Villavicencio. Estos desastres, como ya lo dijimos, fueron oídos y aplaudidos por las multitudes ignorantes, mas no así por los clérigos que aplaudieron también, cuando Bergoglio afirmó que por las venas de Cristo y de su madre circulaba sangre pagana. Pero las masas al fin y al cabo son masas, y como dice el dicho, ¿a dónde va la gente? A dónde va Vicente. Y esto así Vicente vaya a lanzarse a un precipicio. Pero la obligación de los pastores es precisamente ver lo que las masas de ovejas no ven, y advertirlas sobre los peligros y los males que las van a golpear. No unirse en coro con estas alabando la blasfemia del supuesto Papa Bergoglio. Luego de esta ofensa de Bergoglio, hemos oído a sacerdotes colombianos en sus púlpitos decir que esta es una de las mejores enseñanzas del pontificado de Francisco, y por cierto es una de sus más descaradas atrocidades, con la que se desenmascara una vez más el falso profeta. Por eso nuestras mayores angustias se refieren a los prelados que estuvieron presentes en dicha celebración litúrgica, especialmente al ordinario del lugar, hoy presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Óscar Urbina, quienes se tragaron el sapo entero y que con su mutismo condescendieron con los exabruptos del falso Papa Francisco. Invitamos al pueblo católico a reparar por estos disparates y absurdos, con la oración, la penitencia, para que el Señor se apiade y no permita que se desaten las nefastas consecuencias que ya enunciamos en la lista del autor del sueño relatado en Como vara de almendro. Porque todo el pueblo católico debe levantarse y decir a Jorge Bergoglio y al mundo, no, por las venas de Jesús no corre sangre pagana. Llegó el día de la mujer vestida de sol. El pasado 23 de septiembre de 2017 se dio una conjunción cósmica especial, en donde se alinearon algunas constelaciones y estrellas de modo único y particular, lo que fue calificado por algunos observadores como el día del cumplimiento de la profecía bíblica contenida en Apocalipsis capítulo 12, que habla de grandes señales dadas a los hombres, que se constituyen en el aviso del tiempo conclusivo para la humanidad. En efecto, se trata de grandes señales en el cielo, como aviso para toda la humanidad. Profecía contenida en el libro del Apocalipsis 12, versos 1 y 2, de este modo. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Se trata de la alineación de algunos sistemas, estrellas y planetas que ocurrieron el pasado 23 de septiembre y ponen a la constelación de Virgo, representación de la Virgen María, bañada o cubierta por el sol, con la luna y la serpiente a sus pies, y en su cabeza, arriba de Virgo, coronada de 12 estrellas, que en ese día confluyen en 9 estrellas de la constelación Leo y 3 planetas, estrellas errantes, puestas arriba de la constelación de Virgo, que representa a la Virgen María. Hasta ese sábado, el planeta Júpiter, el planeta Rey, que representa a Jesús y a su reinado, permaneció 42 semanas, lo que dura una gestación humana dentro de la constelación de Virgo, en la zona de su vientre. Veamos este video que nos da mayor claridad. Una visión que vio San Juan, la cual está escrita en Apocalipsis 12:1, aparecerá en los cielos en 2017. En Apocalipsis 12:1 se habla de una gran señal. Apocalipsis 12:1-2, cito: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con ansias de parir, y sufría dolores de parto. Fin de cita. Ahora mire cómo las diferentes constelaciones y estrellas en los cielos se alinearán en un futuro muy cercano, el 23 de septiembre de 2017. Vemos la constelación Virgo, la Virgen, que se puede decir que es una representación de la Santísima Virgen María. En el 23 de septiembre de 2017, la Virgen está vestida del sol,
También puede ver que la luna está debajo de sus pies. Además, nótese la serpiente por debajo del pie de la Virgen. En el 23 de septiembre de 2017, podemos ver sobre la cabeza de Virgo, la Virgen, también la constelación Leo, el león, que contiene 9 estrellas. Cerca de estas 9 estrellas vemos los planetas Mercurio, Marte y Venus. Ya que los planetas reflejan la luz del Sol, estos planetas también se parecen a las estrellas, por lo que resulta que parecen ser 12 estrellas cerca de la cabeza de Virgo, la Virgen. Así que en el 23 de septiembre de 2017 vamos a tener a la mujer, Virgo, la Virgen, vestida del Sol, la luna debajo de sus pies y cerca de su cabeza 12 estrellas, como puede ver. Exactamente al mismo tiempo, Júpiter, que es conocido como el planeta rey de nuestro sistema solar, estará muy cerca del vientre de Virgo, la Virgen, precisamente en el sitio donde nacería un niño. Esto es una representación simbólica del nacimiento de Jesucristo, el Rey, del vientre de la Santísima Virgen María. Así es como los elementos se alinearán el 23 de septiembre de 2017. Todo se alineará en los cielos exactamente como la visión que describe San Juan en Apocalipsis 12:1. Según los astrónomos no católicos que han estudiado cómo estas diferentes constelaciones se han movido y se moverán en el futuro, esta será la única vez en la historia que se alinearán de esta manera. El 20 de noviembre de 2016, Júpiter entró al interior de la constelación de Virgo, la Virgen, cerca del vientre. Uno podría ver esto como una representación simbólica de Jesucristo, el Rey, representado por el planeta Rey Júpiter, entrando al vientre de la Santísima Virgen María, representada por Virgo, la Virgen. Júpiter hace movimientos adentro de Virgo y finalmente sale de Virgo por completo a las 42 semanas, el 9 de septiembre de 2017. Un embarazo normal de un humano es de 38 a 42 semanas. Por tanto, el intervalo de tiempo de 42 semanas en el que Júpiter estará adentro de Virgo es igual al plazo normal del embarazo y nacimiento de un ser humano. Alrededor de 2 semanas después, el 23 de septiembre de 2017, tenemos la luna a los pies de Virgo, la Virgen, con una corona de 12 estrellas y a Virgo vestida del sol, exactamente como lo describió San Juan en su visión en Apocalipsis 12:1. Dios nos ha dado esta clara señal de que ya estamos muy adentrados en los últimos días profetizados en el libro del Apocalipsis. No vayan a confundir, por favor, nuestros queridos teleamigos, estos hechos, producto de estudios astronómicos, con las mentiras astrológicas, que una cosa son los científicos astrónomos y otra muy distinta los mentirosos astrólogos de la nueva era, falsos agoreros a quienes no hay que escuchar. Quien quiere indagar más acerca de este tema puede acceder gratuitamente a la página www.stellarium.org o a muchas otras más para confirmar esta información y para hacer su seguimiento. Así pues, el del pasado 23 de septiembre fue un momento irrepetible en la historia de la humanidad, poco probable que vuelva a ocurrir, y marca el inicio de un tiempo decisivo y conclusivo para todos los hombres del planeta, momento previo a un gran acontecimiento de orden universal, profetizado por el cielo en la Biblia y en innumerables mensajes de videntes y santos, la batalla final entre el ejército de Dios y el de Satanás. Aun si no existieran estos grandes signos en el cielo, los hechos en el mundo y en la iglesia están llevándonos a este momento final. Recuérdese que el 23 de septiembre, pero del 2015, una conjunción entre Venus y Júpiter hizo pensar a varios astrónomos que ese día se repitió el fenómeno astrológico del nacimiento de nuestro Señor Jesús, mismo que vieron los Reyes Magos hace 2000 años, en lo que se conoció como la Estrella de Belén, 2 años exactos antes de esa última señal del pasado sábado. Como la nota nuestro colaborador de Bucaramanga, Santander, el doctor Guillermo Higuera, con estas palabras:
tiempo que explica y de alguna manera recuerda que Herodes mandó a matar a los menores de 2 años, porque pensaba que era el rango de edad del niño Jesús. Pero hay más. Recordemos que el verso 3 y 4 del mismo capítulo 12 del Apocalipsis anuncia un signo inmediato, la aparición de un dragón, y con él un sistema de gobierno monárquico global. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Así como también se da el anuncio de la persecución de la iglesia, que debe huir al desierto, iglesia remanente, como lo señala el mismo texto en los versos 5 y 6. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Hay que anotar que según el calendario judío nos encontramos en el año 5777, año profetizado por varios rabinos como el año de la aparición de su Mesías, quien es el anticristo, el falso Mesías, el Anomos, a quien el falso profeta, el Papa Francisco, viene preparando el terreno para su aparición y la instauración de su gobierno mundial de corte socialista comunista. Por distintos medios hemos sabido que ya se tiene todo listo para renovar el sacrificio en el tercer templo judío, que se encuentra en vías de su restauración. Tienen ya nombrado el sumo sacerdote, han recuperado el candelabro de oro, la menorá. Tienen ya la vaca roja y los ornamentos y vasos sagrados para retomar el culto, según está profetizado. Asimismo, sismos, volcanes, inundaciones y cataclismos naturales vienen empujando el cataclismo económico-político que marca el inicio de la tribulación humana, así como fenómenos en el cielo, sonidos aterradores, aparición de hoyos en el cielo, el agua y la tierra, muerte súbita de animales, signos y señales en las nubes, incremento de fenómenos ovni, manifestación masiva de monstruos en los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, considerados mitos, y la concreción de planes utópicos como un gobierno mundial, una religión mundial, una sola economía mundial bajo el mandato de un solo hombre, considerado santo y redentor de la humanidad, el anticristo, el aguador que viene a saciar la sed de toda la humanidad. El verso 7 del capítulo 12 del Apocalipsis señala la confrontación final entre las huestes del cielo y las del infierno, que tienen una estrecha relación con los miles de casos de sonidos extraños y aterradores en el cielo, escuchados en todo el planeta desde hace algunos años. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Y el verso 8 y 9 marca la derrota del ejército comandado por el dragón, Satanás, la antigua serpiente. Dice la Biblia: pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, la iglesia fiel, la iglesia remanente, debe encontrarse hoy atenta y en estado de alerta máxima, para ver estas grandes señales ya manifiestas al parecer en el cielo. Y debe estar dispuesta a actuar según el Señor lo ha indicado en su palabra, pues con la supresión del sacrificio perpetuo, decretada ya por el falso Papa Francisco con su motu proprio, Magnum Principium, que autoriza a cada obispo en cualquier lugar a hacer las modificaciones que quieran a la Sagrada Liturgia, incluida la fórmula consagratoria, el momento anunciado en San Mateo 24, 15 a 18, huyan a los montes, parece ha llegado. Ya que, si esta medida del obispo Bergoglio abre las puertas para el sacrilegio mayor de alterar la fórmula consagratoria de las especies del pan y del vino en la Santa Misa, esta es la confirmación de lo profetizado por Daniel y por el propio Señor Jesús, acerca del momento de la abominable supresión del sacrificio perpetuo,
y es pues el tiempo de preparar nuestra vida y nuestra alma para la segunda venida del Señor, quien viene a instaurar su reino eucarístico por 1000 años. Hemos recibido la noticia de una corrección fraterna que más de medio centenar de personalidades católicas le han dirigido a Francisco, en la que le piden corrija sus errores doctrinales de su exhortación apostólica posinodal Amor y Leticia. Este extenso y claro documento ha sido firmado por varios eminentes católicos, entre quienes se encuentran obispos, sacerdotes, teólogos y catedráticos del mundo entero, quienes señalan las 7 herejías que viene difundiendo Francisco en sus enseñanzas, en especial sobre la familia y el matrimonio, con su guía pastoral Amor y Leticia, que tanto hemos mencionado en este programa. En próximas entregas, si Dios nos lo permite, comentaremos ampliamente esta importante noticia que ha tenido gran repercusión mundial y que se suma a las muchas críticas que recibe este papado por sus graves errores y herejías, manifiestas a lo largo de estos 4 años del errático pontificado de Jorge Bergoglio. No, por las venas de Jesús no corre sangre pagana. Fin. No, por las venas de Jesús no corre sangre pagana. Este es nuestro tema de hoy. Doctor, han llegado muchos mensajes durante la transmisión del video. Entonces usted me dirá si empezamos a leer unito, porque son muchos. 1 o 2 máximo en vista de lo avanzado de la hora. Así es. Y que tuvimos el incidente de la falta de electricidad. Sí, señor. Dice, muchas gracias al doctor Galad, su equipo, que Dios los siga iluminando y perseverantes hasta el final. Sepan que no están solos, pues no todos tragamos entero y tenemos que creer y amar a Cristo, al que seguimos, que dio su sangre por nosotros, y al que le contradiga, aunque sea Papa, no debemos seguir, aunque estamos seguros que el verdadero vicario de Cristo es el Papa Benedicto XVI. Sigan, no los dejamos en la oración. Cada día me convenzo más que la luz que de Colombia sale para el mundo es Teleamiga, y especialmente este programa y los del doctor Rafael Arango. Mil bendiciones. Señores Teleamiga, este es otro. Los saludo y los felicito por su programa. Es muy edificante e ilustrativo porque todos en Colombia están enceguecidos con las palabras del Papa. Aplaudimos a rabiar sin entender o detenerse y analizar qué quiso decir. Pareciera que fuéramos niños frente a un juego novedoso que se mueve y hace ruido sin sentido. Son muchos mensajes, doctor, pero desafortunadamente no podemos escucharlos. Le damos la palabra a nuestro invitado, a Juan Burgos, al doctor Burgos. ¿Qué opinas? Bueno, ante todo, muchas gracias, doctor, por la invitación y que me ha hecho. Para mí, pues, es una alegría venir y compartir también mi posición y mis pensamientos sobre lo que acabo de escuchar y sobre, digamos, la trayectoria que ha tenido el programa también. Pues varias cosas, ¿no? Yo quisiera partir de un aspecto que atraviesa un poco lo que voy a decir, y es los elementos pastorales que intento recoger en el video y que creo que nos pueden ayudar mucho a comprender aquello de por qué Jesús no corre por su sangre el pecado. Entonces, en principio, pues como dice el Evangelio de Juan, Dios se hizo hombre en Jesucristo, quien vino al mundo, por supuesto, sin pecado. Eso es clarísimo para los cristianos católicos. Vino y se pareció, como decía hoy en el video, en todos nosotros, absolutamente todo menos en el pecado.
Y hay un elemento importante, o varios, que quisiera destacar, y es que Jesús llamó precisamente a personas pecadoras, por ejemplo a Pedro, por ejemplo a Zaqueo, por ejemplo a Mateo, que era cobrador de impuestos, por ejemplo a María Magdalena, etc. Eso significa que, como todos somos pecadores, menos Jesús, todos estamos llamados a la conversión. Y ellos fueron convertidos a través de una decisión personal que fruto de su respuesta de fe al llamado de Jesús. Entonces creo que ese es un elemento bien importante que en algún momento también pues el video nos da luces sobre ello. En segundo lugar, ¿qué es lo pagano? Creo que cómo entender hoy el término pagano en el sentido, digamos, más pastoral de la palabra. Yo creo que el ser humano común y corriente, el hombre de la calle, como algunos dicen, el cristiano común, por supuesto necesita entender esto. Yo creo que el pagano es, como dice muy bien la palabra de Dios, es todo aquel que cumple la palabra de Dios y que la practica. Perdón, el pagano es el que no cumple la palabra de Dios y no la practica, y por lo tanto está lejos de Dios. Y entonces podemos pensar en que esta es una invitación que nos hace el Señor para que nosotros nos vinculemos a través de las familias, a través de los hijos, a través del trabajador, del campesino, del indígena, para que podamos entender que solamente estando en el camino de Dios pues podemos alcanzar la salvación e irnos santificando, porque la santificación, como bien lo decía el video, es un proceso que se da gracias a la conversión. Y en tercer lugar, para no extenderme, el video muy bien planteaba lo que se llama los nuevos ídolos. ¿Qué significa hoy los nuevos ídolos? Por supuesto creemos que los ídolos que nos presenta la sociedad moderna pues pueden parecerse a Dios, y realmente eso no es cierto. Hay gente que se cree buena, hay grupos que se creen buenos, líderes que se creen buenos, pero realmente no lo están siendo, porque realmente no están cumpliendo la palabra de Dios. Y lo decía muy bien el video, las bienaventuranzas creo que nos dan una pista muy importante, ¿no? Dichosos los que aman porque serán amados, dichosos los que construyen la paz porque serán santos, dichosos los pobres, dichosos los que luchan por la justicia, etc. Entonces yo creo que la santidad es eso, es un proceso de construcción permanente que se hace desde la fe, pero una fe por supuesto auténtica, una fe en Jesucristo, que es el que nos salva y nos libera de todos nuestros pecados como bautizados. Entonces digamos que por ahora serían estos como mis tres elementos que yo aportaría y que pues ayudarían, digamos, al debate de la mesa. Claro que hay que precisar esto, de acuerdo con las leyes canónicas, pagano es técnicamente la persona que no ha sido bautizada, ese es pagano, de acuerdo con el derecho canónico. Pero tiene la palabra Moisés Rojas. Gracias, doctor. Bergoglio no acaba de sorprendernos. Y esa capacidad de sorpresa que se ha perdido parece ser cuando esas multitudes siguen, yo diría que visceralmente, esas cosas hermosas que dice, porque realmente Bergoglio dice cosas hermosas. Pero una cosa es la cosa hermosa que dice y otra cosa es la doctrina que está predicando. Con esta afirmación en Villavicencio acaba con la divinidad de Cristo. Cristo no puede tener pecado, es Dios. Su condición infinitamente santa, de santo, no puede permitir que Él cometa pecado. La naturaleza humana de Jesús es perfecta. No tiene pecado, como nos lo dice Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión de fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo
como nosotros, excepto en el pecado. También acaba con el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que según Ana Catalina Emmerich, en la Concepción de María no hubo relación sexual entre Joaquín y Ana. Simplemente hubo un hecho extraordinario. Y afirma también Catalina de Emmerich que así nacerían todos los hombres si Adán y Eva no hubieran cometido el pecado que cometieron. Es evidente que Bergoglio quiere acabar con la iglesia y llevar a una iglesia universal. Prueba de ello es las celebraciones que se están haciendo de lo que se llama Santa Memoria, que está aboliendo totalmente la Eucaristía. Parece ser que el 31 de octubre, fecha especialmente satánica, va a institucionalizar ya, con el motu propio que sacó últimamente, esta abolición total de la Eucaristía, que da cumplimiento a la profecía de Daniel en Daniel 11:31, que dice que profanarán el sacrificio perpetuo, el santuario y la ciudadela, y abolirán el sacrificio perpetuo. Bueno, Beatricita. Bueno, doctor, pues bueno, hay muchas personas que nos llaman dizque protestantes. Yo quiero aclararles a estas personas que tal vez nos dicen así, que protestantes son justamente aquellas personas que niegan la tradición. Nosotros no estamos negando la tradición católica, por el contrario, estamos defendiendo la doctrina católica. Así que no se confundan con este término, porque si algo ha tenido en especial Teleamiga es que se ha caracterizado siempre por defender y cuidar la sana doctrina. Somos un canal que defendemos siempre la palabra de Dios, basado también en la sana doctrina, así que no nos confundamos. Y doctor, quiero hacerles dos invitaciones, una que me pidió también Alejandro Pedraza que les transmitiera esta invitación, y es al concierto de Philokalia Cantorum, es un concierto de música sacra. Esto será el viernes 6 de octubre a las 8 de la noche en la parroquia San Juan de Ávila. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar a los números 321-333-7396 o al 313-893-9331. También les dejo unos regalos, y es que para las primeras 4 personas que nos escriban hoy por WhatsApp y nos digan cuáles fueron los invitados de esta noche, ganarán un pase doble para asistir a este concierto, las primeras 4 personas que nos escriban por WhatsApp. Y la otra invitación es para las jornadas de oración y liberación que realizaremos este fin de semana. Será en Medellín el sábado 30 de septiembre en el Hotel Nutibara. En Bogotá será el 1 de octubre en el Centro de Convenciones Aere, y el 2 de octubre será en Bucaramanga, con temas súper importantes, con un sacerdote que tiene dones de sanación, de liberación, así que los esperamos a todos. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 320-439-5475. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Quiero subrayar, viste que la hora está avanzada. Quiero subrayar algo que tú dijiste. No somos protestantes. Respetamos a los hermanos protestantes, pero de ninguna manera somos protestantes. Al contrario, protestamos porque en la Iglesia Católica Bergoglio quiere protestantizar la misa. ¿Qué es protestantizar la misa? Es convertirla en un recuerdo, como él lo dijo, y eliminarle la condición de sacrificio y dejar únicamente la cena. Eso es lo que predicó precisamente el Lutero, y es la luterización de la misa. La protestantización es de ellos. En segundo lugar, ¿qué protestantes somos nosotros? Miren cómo hablamos de María, miren cómo defendemos al verdadero Papa legítimo, que es Benedicto XVI. Bueno, y hasta la próxima, mis queridos amigos y amigas.